Hola hermanos y amigos, ¿qué tal? Reciba un cordial saludo a este nuevo estudio de tu programa del Maestro para los Maestros. Bienvenidos y permitamos que Dios nos pueda guiar en este momento y vamos a solicitarle su bendición a través de una oración. Amante Padre, gracias por darnos la vida, gracias por acompañarnos durante todos estos días, gracias por tus misericordias. En estos momentos nos disponemos a abrir tu palabra y como lo entendemos, ningún ser humano se puede bastar para comprender este libro inspirado por ti. Danos de tu espíritu para entender el mensaje de la hora en el nombre de Jesús. Amén. Saben que esta lección de este trimestre lleva por título Los tres mensajes cósmicos. Los tres mensajes cósmicos. Y para los adventistas del séptimo día, hablar de estos tres mensajes cósmicos es el equivalente a hablar de los tres mensajes angélicos o el mensaje de los tres ángeles. Básicamente, en este mensaje se encuentra parte del ADN de la iglesia adventista. Cuando hablo del ADN, me estoy significando la médula, la parte central, lo nuclear, lo que le da la base, el sentido a la existencia de la iglesia adventista como tal. Así que durante todo este trimestre nos vamos a deleitar en el estudio del Apocalipsis. Evidentemente el autor, que es el doctor Mark Finley, un reconocido evangelista, un hombre probo en la fe, que ha dejado muchos años al servicio de la iglesia, al servicio de Dios, va a tratar algunos temas que supongo yo son de su experticia. En consecuencia, no pretendamos que durante este trimestre vamos a agotar todas las instancias del libro de Apocalipsis, porque el tema está circunscrito a los tres mensajes angélicos. Entonces, es allí donde vamos a tener la mayor importancia, el mayor detenimiento en el estudio del Apocalipsis. En consecuencia, vamos a dar inicio a este estudio con el título de la lección para esta semana, que fue Jesús gana, Satanás pierde. Ese es el título muy sugestivo, muy interesante. El versículo de memoria nos dice, entonces el dragón se airó contra la mujer y fue a combatir al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. En la historia de la humanidad ha habido enfrentamientos bélicos, confrontaciones militares entre ejércitos que son muy superiores en número, en armamento, al otro. Voy a mencionarles solo dos casos de los muchos que usted puede encontrar en la historia, que están documentados. El primer caso ocurrió por allá hace varios años, muchos años, miles de años. Y fue la célebre batalla de las Termópilas. En esa batalla de las Termópilas, el gran emperador persa Jerjes se enfrentó a un grupo muy pequeño de espartanos, conocidos con el nombre de los 300. Estos espartanos se aglomeraban, se formaban en falanges, utilizando el oplón, que era el escudo, y unas lanzas largas. Usted puede documentarse mejor que yo en estos momentos porque no quiero entrar en esos detalles. Lo que sí dice la historia es que Jerjes quería vengar a su papá, Darío I, quien había sufrido una derrota aparatosa contra los griegos. Entonces Jerjes quiso humillar a los griegos, diseñó la estrategia y entonces se dirigió por el sur y consideró que los griegos no estaban preparados para hacerle frente a un ejército muy numeroso. Entonces buscó un desfiladero y él consideró que por allí podía atacar a los griegos. Los griegos le encomendaron a los espartanos que se encargaran de la defensa. El rey Leónidas, frente a su grupo de guerreros, se apertrechó,
se acomodó en el desfiladero y esperó al ejército persa. Para no alargarles la historia, Jerjes ganó la batalla, pero perdió miles y miles de hombres porque solo 300 se le enfrentaron. El rey Leónidas sucumbió, su cuerpo fue masacrado, lo decapitaron, todo ello está documentado en la historia, pero lo significativo de esta batalla es que 300 hombres le hicieron frente a un ejército que algunos historiadores creen que podía tener 1.000.000 de soldados. Sea verdad o sea mentira, lo que sí se sabe es que el ejército persa era muy superior al ejército espartano. El segundo caso, esta vez sí es el enfrentamiento entre el ejército del gran imperio romano, se va a enfrentar contra los cartagineses liderados por Aníbal Barca, el hijo del célebre Amílcar Barca. En esta batalla que se realizó en Cannas, el ejército de Aníbal aniquiló a cerca de 70.000 u 80.000 hombres del ejército romano. Los destruyó y fue una de las derrotas más estruendosas que sufrió el imperio romano. ¿Por qué? Porque Aníbal detectó cuál fue la estrategia y logró con un pequeño ejército derrotar a ese gran ejército romano. Guardando las proporciones que el ejemplo expuesto nos permite, algo similar ocurre en la confrontación que nosotros como cristianos tenemos contra las huestes del mal. Humanamente hablando, hermanos, humanamente hablando, apreciados amigos, nosotros somos por naturaleza, por constitución, por elementos genéticos o como se quiera llamar, somos inferiores, somos muy débiles en comparación con los ángeles del ejército del mal. Pero hay un pequeño detalle. Y el pequeño detalle es que con nosotros está el comandante, el príncipe del ejército de los cielos, nuestro Señor Jesucristo, el invencible Dios, nuestro Padre Celestial, está con nosotros. Por eso, Jesús gana y Satanás pierde. Eso es una realidad, siempre ha ocurrido y siempre va a ocurrir. Como es habitual, el estudio lo dividimos por tópicos y el primer tópico se titula La batalla en el cielo, una batalla en el cielo. Hay cristianos que consideran que esta batalla fue de naturaleza espiritual. Permítame decir que para nosotros los adventistas del séptimo día, Dios nos ha dado la revelación que nos indica que la confrontación que se dio en el cielo fue una confrontación real. No está en el texto bíblico ninguna alusión a qué tipo de guerra hubo. Simplemente la Biblia dice que hubo una guerra en el cielo. Miguel, que es el nombre que se le da a Jesús antes de su encarnación, y sus ángeles luchaban contra el dragón, que es un nombre eufemístico y simbólico de Satanás, con los ángeles de Satanás. ¿Por qué fue la batalla en el cielo? Simplemente porque Lucifer quería tener el puesto que Cristo tenía. Él no entendía que Cristo lo había creado. Él nunca logró entender, aunque se le explicó, que ese ser que aparecía como un ángel, el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, no era un ángel. Cristo había tomado la forma, pero no la naturaleza angelical. En el Antiguo Testamento usted va a encontrar que no se utiliza el nombre Jesús por ninguna parte, porque el ser llamado Jesús en el Antiguo Testamento no existe, pero Dios sí existía. Jesús en el Nuevo Testamento es Dios encarnado. Y en el Antiguo Testamento recibe el nombre del ángel de Jehová. Por eso, Satanás no entendía por qué Jesús, en forma de ángel, que así se presentaba, podía entrar en los concilios celestiales, y él no. Así que lanzó contra Dios una acusación formidable, atrevida, osada, y los ángeles leales a Dios se sorprendieron al ver ese cambio que el enemigo, que Satanás había tenido. Lo cierto es que hubo una confrontación. Allá en el cielo se tenían que decidir o obedecer a Satanás u obedecer a Dios. Lo mismo ocurre acá. Allá en el cielo, como en la tierra, no existen zonas grises, no hay zonas intermedias. O estamos con Dios
o estamos con Satanás. No podemos estar medio con Dios o bastante bien con Dios, pero tenemos un pie con el enemigo. No podemos hacerlo, queridos. Por eso la batalla en el cielo se libró y Cristo fue vencedor. El enemigo fue derrotado, fue expulsado de las cortes celestiales. Hay algunos adventistas, porque me dirijo de manera especial a los adventistas. Nuestros hermanos de otras confesiones de fe no tienen por qué creer esto que yo voy a decir, pero los adventistas que hemos sido instruidos por Dios, sí tenemos claro esto. Hay algunos miembros de iglesia que han llegado a decir que Satanás tenía oportunidad de arrepentirse hasta la cruz del Calvario. Querido, esto forma parte de una mentira, esto no tiene ningún asidero bíblico. Cuando Satanás es expulsado del cielo, él no fue expulsado al día siguiente o el mismo día en que él se reveló. La revelación en pluma de Elena de White nos dice que Dios soportó por mucho tiempo a Satanás en el cielo. Ese mucho tiempo, en el contexto de la eternidad de Dios, debe abarcar miles de años que para nosotros no nos ha sido revelado porque nosotros no existíamos todavía. Una vez que Satanás es expulsado del cielo, es expulsado porque su tiempo de gracia allá en el cielo se le terminó. No se había hecho ninguna provisión para los ángeles que se rebelaran. Lo único que ellos tenían que hacer era arrepentirse, y muchos quisieron arrepentirse, pero Satanás les tenía una sorpresa. Qué pena, ustedes han ido demasiado lejos. Yo conozco más a Dios que ustedes y Él no los va a perdonar. Esa fue la estratagema, la estrategia, el engaño con el que Satanás finalmente logró que estos ángeles, que algunos pensaban arrepentirse, se unieran ya prácticamente a desgana con Él, pero ya el resultado estaba hecho. Cuando Satanás es expulsado del cielo, su tiempo de gracia se acabó. Pero Dios no lo destruyó inmediatamente. Por eso, en la cruz del Calvario, Satanás no tenía ninguna oportunidad de arrepentirse. Lo que sí se sabe es que hasta la cruz del Calvario en la cruz del Calvario se rompió el último vínculo que Satanás tenía de simpatía con los habitantes del cielo y los habitantes de otros mundos. Cuando ellos se dieron cuenta la manera tan ignominiosa como Satanás trató a Jesús, cómo lo mató, ellos dijeron definitivamente, menos mal que nos quedamos obedeciendo a Dios. Así que la batalla en el cielo se acabó, pero se vino para acá, para la tierra. Aquí nosotros tenemos que elegir también, hermanos. Todos tenemos que elegir todos los días a quién hemos de seguir. El segundo tópico lleva como título el ataque de Satanás. ¿Saben? Cuando Satanás es expulsado del cielo, él oyó que había un plan de salvación para el hombre. Cuando él es expulsado del cielo, Dios decide crear al hombre porque la creación del hombre formaba parte de los planes universales de Dios. Algunos de ustedes podrían pensar, pero ¿y entonces por qué Dios crea al hombre después que el pecado ha surgido en el universo? Porque es que todos los seres creados debían ser probados. Satanás fue probado en el cielo. Los ángeles que le fueron leales fueron probados en el cielo. El enemigo sale luego de ser expulsado de las cortes celestiales, de las mansiones celestiales, sale a vender su plan de gobierno a otros mundos. En cada uno de estos mundos fue resistido, rechazado. Y por último, cuando Dios crea esto, le correspondía al hombre también ser probado. Pero la prueba no significa que él tenía que ceder. No tenía por qué ceder. Pero la historia nos demuestra que Adán y Eva pecaron y hoy la realidad es que gracias a que Cristo vino a rescatarnos, tenemos la oportunidad de resistir a la tentación. La tentación es fácil. Acuérdense que les he enseñado que la tentación está conformada por tres grandes momentos. En primer lugar, para que sea una tentación para nosotros, debe en nosotros haber la capacidad de hacer lo que la tentación nos sugiere. Debe haber el deseo de hacer lo que la tentación nos sugiere. Y debemos tener la oportunidad para ejecutar lo que la tentación nos sugiere. Por eso,
Cuando el enemigo se entera de que Cristo vendría a la tierra para rescatar al hombre, él consideró que esa era la oportunidad de derrotarlo. En el libro de Mateo, en el capítulo 4, nosotros encontramos las tentaciones a las que Jesús fue expuesto. Pero Jesús no solo fue tentado en el desierto de las tentaciones. Desde el mismo nacimiento, Satanás quiso matarlo. Ustedes recuerdan lo que Herodes le hizo o lo que quiso hacer cuando los sabios que procedían de Oriente vinieron a encontrarse con el niño, el rey judío que había nacido. Herodes se enteró y mandó matar todos los niños menores de 2 años en la ciudad de Belén. Todo eso lo hizo con el propósito de eliminar a Jesús, pero Jesús estaba protegido por una guardia pretoriana, una guardia encomendada directamente por Dios. Nada le podía pasar a Jesús hasta tanto él no viniese a cumplir absolutamente todos los planes que se habían diseñado para la salvación del hombre. Por eso en sueños el ángel le dice a José, levántate y vete a Egipto porque procuran matar al niño. Y así fue que Dios protegió al niño, a Jesús, en su etapa de niñez. Pero Satanás todo el tiempo estuvo tentando a Jesús. Atacó constantemente a Jesús. Como se dio cuenta que finalmente no logró hacer nada, porque Cristo lo derrotó y siempre lo derrotará, siempre lo ha derrotado en cada confrontación, ahora él se enoja y viene a atacar a la iglesia. Por eso nosotros vamos a encontrar que en Apocalipsis el capítulo 12, el versículo que acabamos de leer, el versículo de memoria, lo encontramos en Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, el dragón se llenó de ira contra la mujer. ¿Quién es el dragón? Símbolo de la serpiente antigua. El dragón es Satanás. La mujer representa en primer lugar a Eva, en segundo lugar a la descendencia de Eva, pero no a la descendencia común y corriente de Caín y Abel, no, sino a aquellos que iban a obedecer a Dios. La Biblia identifica a la mujer como la iglesia. La mujer es símbolo de la iglesia, pero la mujer también te representa a ti, me representa a mí, porque nosotros formamos parte de la iglesia. La iglesia no es una estructura incorpórea. La iglesia existe porque existen hombres, mujeres, niños, ancianos que formamos parte de ella. Por eso nosotros también somos objeto directo del ataque de Satanás. ¿Quién es el hijo varón? Jesús. ¿Qué es la vara de hierro? La vara de hierro simplemente es ese reino de justicia, esa forma de Dios gobernar al mundo con justicia, con rectitud, pero al mismo tiempo es un gobierno que no se puede quebrantar, es todopoderoso. ¿Qué podemos hacer nosotros para resistir los ataques de Satanás? La Biblia nos dice, resistid al diablo y éste huirá de vosotros. ¿Cómo podemos resistir? La clave está en Efesios. Nosotros debemos tomar la armadura del cristiano, la lectura de la Biblia, la oración, el yelmo de la fe, la espada del Espíritu, todo, el apresto del Evangelio, todo. De esa manera nosotros podemos hacerle frente al enemigo. A los ataques de Satanás no se les puede hacer frente con razonamiento humano, con filosofía, con conocimiento. Eso para él, eso es juego de niños. El único poder que teme Satanás, es el poder que Cristo nos otorga a nosotros para salir vencedores. El tercer tópico de este maravilloso estudio lleva como título Aceptemos la victoria de Jesús. Como ya les mencioné hace unos instantes, la Biblia presenta que Jesús nunca ha perdido jamás una batalla con Satanás, ni la perderá. Él es el glorioso conquistador. Él es el que clavó en la cima de la muralla de la ciudad pecaminosa de Satanás su estandarte, derrotó la muerte, derrotó todo pecado y nos da a nosotros la posibilidad de vencer en el nombre de Él. La Biblia nos dice que Satanás fue arrojado del cielo. ¿Cuándo fue arrojado del cielo Satanás? Su primer arrojamiento, su primera expulsión ocurrió antes de la creación del hombre. Expulsión que es descrita en Apocalipsis. Mucho cuidado con quienes dicen que la primera expulsión de Satanás ocurrió en la cruz del Calvario. No, señor. Esto no está ni remotamente documentado en la Biblia. Satanás es expulsado del cielo antes de la creación del hombre, no de la tierra. Ojo con esto, del hombre. Cuando Cristo está pendiendo en la cruz,
cuando muere para rescatarnos a nosotros, ahora, por la muerte de Jesús, Satanás es expulsado ahora ya de la representación que él tenía del planeta Tierra. Ya no nos representa. Ahora nos representa nuestro Señor Jesucristo. Por eso se dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Ahí fue expulsado, esa es su segunda expulsión. Es importante que corrijamos ese concepto de quienes piensan que la primera expulsión de Satanás ocurrió en la cruz del Calvario. No, Señor, eso no es así. Otro detalle curioso es que en el libro de Apocalipsis se nos presenta la expresión al que venza o al que venciere. 7 veces se utiliza esta expresión y que en el idioma original del texto está queriendo decir de manera literal aquel que conquiste, aquel que prevalezca, aquel que triunfe o que venza victoriosamente. Este va a ser finalmente el galardonado por lo que Dios, por la corona de justicia que Dios nos dará a todos. Y queridos, es el sacrificio de Cristo lo que logró este resultado. Nosotros hoy tenemos una victoria asegurada. Hay algunos cristianos que se achicopalan, que se debilitan, que pierden las fuerzas porque hay un mal hábito que no han podido vencer. Algunos dicen, para estar colgando es mejor caerse. Yo digo, eso depende. Si tú estás en un edificio de 20 pisos y por un accidente quedaste colgando de la ventana del piso 19, tú te vas a soltar porque para estar colgando es mejor caerse. No, tú te agarras, si hay alguien que está ahí tratando de ayudarte, buscarás agarrarte del cabello de la persona, de la corbata, de la camisa, del botón, de lo que sea, con tal de salvarte. Lo mismo ocurre acá. Nosotros no podemos decir que vamos a triunfar con nuestras fuerzas. Ciertamente es el sacrificio de Jesús el centro de la atención. Gracias al sacrificio de Jesús, nosotros podemos aceptar hoy la victoria. Cristo vence en nosotros para la gloria de su nombre. El cuarto tópico lleva un título sugestivo, la mujer del desierto. La mujer del desierto. Como ya estuvimos explicando, la mujer es, en la Biblia, símbolo de la iglesia. Hay 2 mujeres en el libro de Apocalipsis. Hay una mujer que es descrita con una vestimenta pura, vestida de blanco, con coronada de estrellas y la luna a sus pies. Tiene una corona, es hermosa. Y hay otra mujer que es descrita como una ramera, con un vestuario rojo, escarlata y muchas cosas, y con una copa de vino. Está borracha esa mujer. Son los contrastes. La que está vestida de blanco es la iglesia verdadera. Y la que está vestida de rojo es la iglesia que engaña. Utilizando la Biblia, engaña. No se sorprendan con eso, que Satanás utilizó la Biblia allá en el desierto de las tentaciones para tratar de engañar a Jesús. Y hoy también hay muchas iglesias que utilizan la Biblia con fines muy sospechosos, pero de todas formas nosotros no estamos llamados para ser engañados. Nosotros tenemos la palabra profética más segura. Por eso, la mujer es símbolo de la iglesia verdadera. ¿Cuál es la iglesia verdadera? Te preguntarás tú. Todas las iglesias dicen, nosotros somos la iglesia verdadera. ¿La iglesia adventista cree que es la iglesia verdadera? Por supuesto que también lo cree, pero también aceptamos y creemos que la inmensa mayoría de la iglesia de Dios se encuentra fuera de los registros de la feligresía de la iglesia adventista. Nosotros creemos a pie juntillas que somos el remanente de Dios del que vamos a hablar más adelante. Esto no significa que somos los únicos que nos vamos a salvar. No, nunca hemos dicho eso. Nunca hemos dicho eso. No lo creemos. Nosotros sí creemos que el mensaje que la iglesia adventista predica es un mensaje sólido, es un mensaje que es coherente con el texto bíblico. Y ese mensaje lo debe escuchar todo el mundo, pero no todo el mundo se va a volver adventista.
Muchos seguirán siendo judíos, pero entenderán lo que Dios les explica en la palabra del Señor. Muchos musulmanes entenderán lo que dice el texto bíblico, porque es que el Espíritu Santo es quien está actuando en la mente de todos los hijos de Dios, porque es Dios, queridos, quien está interesado en la salvación del ser humano. No le importan las religiones. Él está pendiente de cada uno de sus hijos y a través del Espíritu llega a ellos. Y en medio de los conceptos que estos hijos sinceros de Dios tienen, la luz del Evangelio se abre paso y va separando las tinieblas con tal de llegar a esos corazones sinceros. Pero así como habrá miles de millones que se salvarán y abrazarán la fe, otro grupo tan fuerte en números se perderá. Por eso, mi querido hermano, la mujer del desierto es una ilustración de que la iglesia ha sido perseguida. El desierto en la Biblia, entre otros símbolos, también representa la tierra deshabitada. En el libro de Apocalipsis se nos presenta que la iglesia de Dios, o sea, la mujer, sería perseguida por 1260 días, que en la profecía cada día representa un año. En otras palabras, sería perseguida 1260 años. Esa persecución la lanzó Satanás utilizando sus agentes humanos para tratar de destruir el verdadero pueblo de Dios. La historia documenta que a partir del año 538 hasta el año 1798 hubo un poder religioso hegemónico en la Europa, principalmente porque América no se había descubierto en esos tiempos. Hubo un poder tirano que, utilizando el nombre de Dios, sentándose en el trono de Dios, como pasándose por Dios, recibiendo adoración, perdonando pecados, haciendo a hombres pecadores santos, perdonando pecados o comprando el perdón de los pecados a través de limosnas o de dinero, esa iglesia persiguió a la iglesia cristiana. Yo no estoy diciendo que persiguió a la iglesia adventista. Nosotros no existíamos en esa época, pero sí existían los verdaderos hijos de Dios que eran fieles, y por eso la iglesia fue perseguida. ¿Quién estaba detrás de esto? El enemigo. Como él no puede hacer nada contra los habitantes del cielo ni del universo, lanza su ataque contra los más frágiles del universo, nosotros. ¿Ustedes recuerdan la historia de Job? Ustedes recuerdan que el mismo Satanás le dice a Dios, ¿por qué no lo tocas? Óigame, esto es un desafío, esto es una osadía. Es como si Dios, que es el Todopoderoso, tocara al pobre Job. No, Dios le dice, no, yo no hago eso, hazlo tú. Te voy a dar permiso, pero solamente hasta donde yo te lo limite. Así que, queridos, Dios siempre tiene mecanismos para ayudar a la iglesia. Esta persecución feroz y satánica contra los cristianos que creían en la Biblia era una extensión del gran conflicto entre el bien y el mal. No crean ustedes que esto fue solo en la Edad Media. No fue por causa del período, no. Esta persecución se va a desatar también en tiempos modernos. Algunos dirían, esto es alarmismo. Nosotros no deseamos ser perseguidos. El verdadero pueblo de Dios será perseguido porque Cristo fue perseguido aquí. Pero Dios nos ha garantizado la victoria final si nos mantenemos fieles a Él. Y el quinto y último tópico es el remanente de Dios en el tiempo del fin. Saben, en todo tiempo Dios ha tenido un remanente, que lo podemos definir como lo que queda, en todo tiempo. Brevemente, para colocar solo unas ilustraciones, en los tiempos de Noé quedaron 8. Ustedes recuerdan que el pueblo de Israel cometió un acto idolátrico de grandes proporciones cuando construyeron el becerro de oro. Bueno, el remanente de esa idolatría, de ese acto idolátrico, fue la tribu de Leví. Pasamos más adelante y nos encontramos con la historia del profeta Elías. Ustedes recuerdan que Dios le dijo a Elías, no eres tú el único que has quedado fiel. Yo puedo hacer que queden hasta 7,000 que no han doblado rodillas a Baal. Esto significa que en todo tiempo Dios ha tenido su remanente. Dios ha tenido su remanente. Parte de ese remanente eres tú y yo. El diablo está furioso con ese pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Dime tú que me oyes. ¿Quién guarda los mandamientos de Dios? ¿Quién?
¿Quién es la única iglesia que enseña los 10 mandamientos que Dios escribió con su dedo allá en el Éxodo? ¿Quién? Los únicos que enseñamos que los 10 mandamientos no han sido abolidos por Cristo somos los adventistas del séptimo día. Todas las demás religiones interpretan, los protestantes en general dicen que Cristo clavó los 10 mandamientos en la cruz solo con el propósito de quitar el sábado. Pero cuando Cristo resucitó, dejó clavado el sábado y todos los demás los desclavó. En el caso concreto de la Iglesia Católica Romana, esta tiene un poco de mayor credibilidad al decir, el sábado nosotros lo cambiamos porque tenemos la autoridad. No existe ningún pasaje en la Biblia que autorice el cambio, pero nosotros cambiamos el sábado, el domingo por el sábado porque tenemos la autoridad, según ellos derivada por Cristo a través de Pedro y de sus sucesores. La Biblia dice que el verdadero remanente de Dios en los tiempos finales, que son estos tiempos, guardarán los mandamientos de Dios, guardarán la ley de Dios, porque la ley de Dios, los 10 mandamientos, es una especie, es el trasunto de su carácter, es una representación de su carácter. Yo te pregunto a ti, mi apreciado hermano, ¿a quién le vas a obedecer tú? Volvemos otra vez al punto focal. ¿Le vas a obedecer a Dios o le vas a obedecer a Satanás? ¿Te mantendrás en la iglesia verdadera o te irás a la Babilonia espiritual? Quiera Dios que la decisión sea, Señor, cuenta conmigo, como dijo el profeta Isaías. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes, que podamos disfrutar de nuestra relación con Dios y que todo el tiempo que Dios nos dé de vida podamos mantenernos fieles y firmes a nuestro Padre Celestial. A cada uno de ustedes les deseo la paz del Señor y bendiciones.